Bienvenido a Be Curious, el podcast donde te contamos noticias increíbles, curiosidades, descubrimientos científicos y mucho más. Si bien el otro día os hablábamos que habían inventado una máquina que era capaz de adivinar nuestro carácter o nuestra personalidad a partir de una imagen, de nuestro rostro, de una foto, ahora han desarrollado un sistema que permite detectar la orientación sexual de la persona a partir de su foto. Y esto ha sido gracias a unos investigadores de la Universidad de Stanford en los Estados Unidos que han desarrollado un sistema de reconocimiento facial que, según ellos, detecta la orientación sexual de las personas. Michal Kosinski y Jilun Wang crearon el algoritmo clasificador de inteligencia artificial, el cual fue entrenado con imágenes faciales de perfiles públicos tomados de un sitio web de citas estadounidense, indicó el estudio revelado la semana pasada en la publicación de Paper Science y que pronto será publicado en el Journal of Personality and Social Psychology. En particular, se registraron más de 130.000 imágenes de más de 36.000 hombres y unas 170.000 imágenes de más de 38.000 mujeres de entre 18 y 40 años, cuya orientación sexual fue establecida en base al género de las personas por las cuales manifestaban interés. De acuerdo con las pruebas empleadas por los investigadores, el algoritmo permitió distinguir entre hombres homosexuales y heterosexuales en el 81% de los casos, mientras que en el caso de las mujeres fue de un 74%. Los científicos hacen hincapié a que el algoritmo desarrollado es más preciso que la clasificación que pueda realizar una persona, un humano, al cual le atribuyen un porcentaje de un 61% en el mejor de los casos para los hombres y un 54% para las mujeres. En este sentido, la investigación sostiene que, de acuerdo con la teoría hormonal prenatal sobre la orientación sexual, los hombres y las mujeres homosexuales tendían a presentar una morfología facial o de expresión atípica de género. Desde organizaciones de diversidad sexual cuestionaron el sistema por considerarlo peligroso, porque apunta contra la intimidad de las personas. Así que ya sabes, si mañana vas por la calle y ves bastante gente utilizando un antifaz, pues bueno, ya tienes la explicación. Unos diplomáticos norteamericanos están asegurando en Cuba que les están friendo los sesos con un arma sónica. La pasada semana, la administración norteamericana anunciaba que dejaba de trabajar con Kaspersky a consecuencia de temores sobre ciberespionaje ruso. Una decisión tomada en parte por las sospechas de hackeo de los comicios norteamericanos, aderezado por un aumento de las tensiones entre ambos países. Por otro lado, Kim Jong está obsesionado con su botoncito de los misiles, razón que le lleva a tener hartos a sus vecinos japoneses. Ahora, varios diplomáticos norteamericanos aseguran que están siendo atacados en Cuba por una supuesta arma sónica. Esto, que parece un preludio de una guerra fría o un poco más loca, es un tema complejo. Según ha informado CBS News, que ha tenido acceso a algunos historiales médicos, los funcionarios muestran pérdida auditiva, daño cerebral, náuseas, problemas de equilibrio, mareo, dolores de cabeza, inflamación cerebral y hasta tinnitus. En los historiales se asegura que las personas han sufrido daños a consecuencia de un dispositivo sónico que se oculta fuera de las frecuencias audibles del sonido y muestran lesiones cerebrales traumáticas leves con un posible daño al sistema nervioso central. Está claro que 1 o 2 casos no hacen una muestra, pero según informa la CNN, se han detectado muchos más casos. Este medio asegura que unos 10 norteamericanos,
5 diplomáticos de Canadá y sus correspondientes familiares han sido atendidos en urgencias a consecuencia de lo que parece un ataque con un arma sónica desde finales del año pasado. La mayoría de los diplomáticos aseguran que no escucharon nada, pero otros describen vibraciones y una especie como de ruido ensordecedor muy parecido a un enjambre de bichos o el chirrido producido cuando se raya un metal. Aunque la administración norteamericana está estudiando el asunto, aún no se sabe nada sobre qué es lo que podría estar ocurriendo y quién o quiénes son los responsables, quiénes están detrás. Según ha informado la agencia de noticias AP, los ataques se solían producir por la noche en ráfagas inferiores a 1 minuto. Especulan que el dispositivo sónico pudo haber sido colocado dentro de la embajada de Estados Unidos o en las cercanías del recinto de las casas de los funcionarios. Además, dado el esfuerzo de Cuba y Raúl Castro por mejorar las relaciones con Estados Unidos, no se entendería que el gobierno cubano quisiera freír los sesos a ningún funcionario, y menos a aquellos que velan por el sano funcionamiento de esas relaciones. Por eso los investigadores sostienen que podría estar implicado un tercer país. A todo este extraño asunto se une que nadie sabe con certeza si ya existe una tecnología tan avanzada como para realizar este tipo de ataques. Según ha explicado Joseph Pompey, antiguo investigador del MIT y experto en psicoacústica, es difícil causar daños con este tipo de armas, al menos las que sabemos que existen. Para que se produzcan daños cerebrales, la persona debería meter su cabeza en una piscina que a su vez estuviese forrada con transductores ultrasónicos muy potentes. Por su parte, el científico Toby Hayes, de la Universidad de Manchester, en Reino Unido, teoriza con un poderoso dispositivo que podría emitir ondas de radio indetectables para el ser humano. No obstante, dicha técnica requeriría de una gran gama de subwoofers. Por ahora, la investigación continúa abierta y se desconocen más detalles del caso. Esperemos que no se le haya robado el destornillador al Doctor Who. ¿Cuánto oxígeno crees que genera Central Park? Central Park tal vez sea el parque urbano más conocido de todo el mundo. No en vano ha sido escenario de numerosas películas como las míticas Desayuno con Diamantes, Love Story o Cuando Harry encontró a Sally. Cuenta con unas dimensiones aproximadas de 4.000 por 800 metros. Para que te hagas una idea, piensa que con sus 341 hectáreas de superficie total es más grande que 2 de las naciones más pequeñas del mundo. Casi multiplica por 2 el territorio de Mónaco y por 8 el de la Ciudad del Vaticano. Todo el parque, incluidos sus lagos y montañas, son lo que son por obra del hombre. Los planos de esta auténtica reserva natural fueron diseñados por el arquitecto paisajista, periodista y botánico estadounidense Frederick Law Olmsted y por Calvert Vaux, también arquitecto paisajista, pero de nacionalidad británica. Se concluyó en el año 1873 y alberga unos 250.000 árboles en numerosos valles, entre ellos una de las últimas arboledas de olmos americanos del nordeste de Estados Unidos. Este gran parque urbano proporciona diversos beneficios a los habitantes de la Gran Manzana y en concreto al distrito metropolitano de Manhattan, donde se encuentra ubicado. Además de ser una gran área lúdica de esparcimiento, está demostrado que un espacio verde revaloriza los inmuebles de sus alrededores y contribuye a purificar el aire y generar un mejor ambiente. Pero regresemos a la pregunta formulada al principio. Para darle respuesta debemos tener en cuenta que la cantidad de oxígeno que puede producir un árbol es algo muy variable, ya que depende de factores muy diferentes como son su especie o su edad o su estado de salud. No obstante, sí podemos ofrecer una estimación aproximada. Según cálculos realizados por Reforesta, una asociación sin ánimo de lucro fundada en 1991 y declarada de utilidad pública,
Basados en datos proporcionados en las jornadas de bosques y cambio climático, un árbol de un encinar español libera aproximadamente unos 42 kilos de oxígeno al año de promedio. Si llevamos a cabo la extrapolación de estas cifras, los 250.000 árboles que hay en Central Park generarían en total unos 10 millones y medio de kilos de oxígeno durante esos 12 meses. Como hemos mencionado anteriormente, no es este el único beneficio que un parque como Central Park aporta a las personas que viven en su entorno. Las zonas verdes de las ciudades, además de ayudar a combatir la contaminación, convirtiéndose en auténticos pulmones del entorno urbano, ayudan a las personas que viven a sus alrededores a relajarse y reducir el estrés, contribuyen a mejorar nuestra salud física, porque nos animan a pasear y también a practicar deporte en un entorno mucho más saludable, y además fomentan las relaciones sociales. No es de extrañar, por tanto, que la Organización Mundial de la Salud, la OMS, considere imprescindibles estos espacios para mejorar nuestro bienestar tanto a nivel físico como emocional. Según esta institución, las ciudades deberían disponer, como mínimo, de entre 10 y 15 metros cuadrados de área verde por habitante. Expertos piden luchar contra la amenaza de los robots asesinos. Más de 100 fundadores de compañías de inteligencia artificial piden a la ONU que prohíba el despliegue de las máquinas de matar autónomas. Un grupo de 116 directivos de empresas dedicadas a la inteligencia artificial, entre ellos Elon Musk, de quien hemos hablado aquí numerosas veces, fundador de Tesla y SpaceX, acaban de firmar en Melbourne, donde estos días se celebra la Conferencia Internacional de Inteligencia Artificial 2017, una carta abierta pidiendo la prohibición de robots asesinos, máquinas de guerra autónomas capaces de tomar sus propias decisiones y atacar objetivos militares sin necesidad de intervención o autorización humana. Los firmantes de 26 países diferentes advierten en la carta de una incipiente tercera revolución tecnológica en la guerra y solicitan a la ONU que busque una forma de protegernos a todos nosotros de estos peligros. Y no es la primera vez que se pide algo parecido. En verano de 2015, miles de investigadores en robótica e inteligencia artificial ya firmaron una carta similar y en diciembre de 2016, 123 naciones tomaron la decisión en la sede de las Naciones Unidas de comenzar una ronda de discusiones formales sobre la conveniencia de desarrollar y desplegar este tipo de armamento. Por ahora, 19 de esas naciones ya han pedido formalmente su abolición total. Las AKM, máquinas de matar autónomas, constituyen toda una nueva categoría de armamento y dan un nuevo paso que va mucho más allá de los drones que se utilizan actualmente para atacar objetivos terroristas o militares en países como Pakistán, Afganistán y otras regiones de conflicto. La principal diferencia con un dron es que los drones actuales son operados por pilotos desde salas de control remotas, muy lejos del lugar del ataque, lo que implica que con este tipo de armas el lanzamiento o no de las bombas sigue dependiendo de una decisión humana. Sin embargo, con los AKM, por el contrario, no se necesita que ninguna persona dé luz verde al bombardeo, ya que pueden tomar la decisión por sí mismos. Desde un cierto punto de vista, los AKM tienen varias ventajas sobre los sistemas actuales de drones. En primer lugar, es mucho más barato enviar un dron a Pakistán que un avión tripulado, y si se eliminan también los pilotos y las salas de control remotas, los costes podrían reducirse muchísimo más. Existe también una ventaja política. Estados Unidos, por ejemplo, perdió mucho durante las guerras de Vietnam y Afganistán, en parte porque los votantes norteamericanos estaban hartos de ver cómo sus conciudadanos volvían a casa en bolsas de plástico, mutilados de por vida o perjudicados mentalmente, lo que dio lugar a amplios movimientos pacifistas y a cambios políticos estratégicos. Con los AKM, sin víctimas americanas, la decisión de participar en un conflicto lejano se volvería muchísimo más fácil para los dirigentes. Y aquí entramos en un problema de conciencia. El problema de la conciencia.
En los últimos años, en efecto, un gran número de pilotos de drones ha renunciado a sus puestos, en parte debido a la gran carga de trabajo, pero también por el hecho de que les resultaba insoportable ver las imágenes de vídeo de las víctimas incineradas y terriblemente mutiladas por sus misiles. Los AKM, por supuesto, no tienen este problema. En resumen, las ventajas emocionales, políticas y financieras podrían animar las intenciones belicistas de muchos líderes en muchos países. El único elemento en contra del despliegue de las AKM sería el factor ético. Y todos sabemos que en el mundo abundan dirigentes que no tendrían el menor problema para sucumbir a la tentación de usar esta nueva clase de armas. Ni problemas ni remordimientos. Si te gustó este podcast, no olvides dejarnos reseñas en iTunes y Spreaker. También puedes visitarnos en www.p300.net y descubrir más podcasts de nuestra red.